RTP. 9:15. Le damos la bienvenida al entrevistado de este último segmento del programa de hoy. Nos acompaña por la vía telemática en este momento Jorge Mora, analista, y con él hablaremos sobre la situación en Irán. El régimen de Irán minimizó el despliegue militar estadounidense. En palabras nada más, en palabras. Bienvenido, estimado Jorge, lo escuchamos. Gracias, buenos días, un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, de hecho, en este Juego de Tronos, previo a la guerra, son los juegos de guerra previos a la guerra. Y me parece que en el mundo árabe, que habría que ponerse en la mentalidad árabe, donde tienes que mostrar fuerza, donde tienes que mostrar poco miedo, tienes que mostrar más bien una actitud vencedora, y es parte de esta cultura oriental que para nosotros es desconocida. Y entonces es aquello que tienes que mostrarle al mundo, y sobre todo más que al mundo, al mismo mundo árabe, para que sus amigos, sus socios, vean que Irán está de pie, que está listo para la guerra, y las consecuencias aún no las sabemos. Bueno, Irán, eso sí, no es un país árabe, aunque interactúa con el mundo árabe. Ellos son persas, Claro, ¿no? son persas, pero en cambio gobierna la ideología chiita, y esa sí es árabe, por lo tanto es una mixtura. Ahora, claro, eso explica también la composición del país. Siendo persas con más de 5.000 años de historia, sin embargo, están tomados por el mundo chiita, que tiene 1.400 años de presencia religiosa, y eso hace que este sea un país absolutamente desconocido para nosotros. Señor Mora, bajo ese contexto, o bueno, mejor dicho, quisiera que nos ponga en contexto sobre lo que está pasando justamente en Irán. Se ha anunciado un despliegue de tropas estadounidenses. Irán, bueno, ya lo manifestamos hace poco, un poco no siente realmente que eso es una amenaza. Pero ¿cómo llegamos hasta este punto? ¿Qué es lo que ha pasado en las Me últimas parece, semanas para poder estar en este punto? la última parte del primer gobierno de Donald Trump, hubo la muerte de Soleimán, el más carismático general de las fuerzas iraníes. Y esta fue una señal clarísima donde Estados Unidos, donde pone la amenaza, se cumple. También el 3 de enero de este año entró por Nicolás Maduro, y entonces Irán tiene absoluta claridad respecto a lo que le va a pasar. Sin embargo, insisto, es parte de ese juego de guerra donde tienes que ser fuerte. Los iraníes saben que va a haber una intervención, y saben que va a intervenir también Israel. Por lo tanto, simplemente están mostrándose con su mejor rostro para intentar amedrentar a los norteamericanos y a los israelitas, pero saben que la guerra va porque va. Ahora, ¿qué oportunidades de que haya un cambio de régimen en Irán y que esto resulte, digamos, en una democratización, usted, digamos, haya en su análisis? Porque, claro, el mundo está lleno de sorpresas, ¿no? Un ex líder de Al Qaeda ahora es básicamente un liberal tolerante de todas las religiones y de todas las etnias en Siria, pues, ¿no? Ya no es Yolani, es Al-Sharaa otra vez, y es un fan de Acemoglu y de Robinson, que ganaron el premio Nobel. Entonces uno nunca sabe qué puede esperar en el mundo. ¿Cree que habrá una restauración de la dinastía de los Pahlavis? ¿Cree usted que habrá una transición hacia un régimen más liberal dentro del esquema de los ayatolá? ¿Cree que habrá algo totalmente distinto? ¿Qué escenarios podríamos ver? El mundo espera algunas respuestas, y creo que para Estados Unidos es fundamental el hecho de la supremacía en el Oriente Medio. Para Israel significa la supervivencia, porque es un problema existencial. Una de las propuestas de los ayatolás es la desaparición del Estado de Israel. Para la población joven, para la población preparada de Irán, se espera un cambio de régimen. Y Occidente espera la democratización, y yo creo que este es el escenario menos adecuado, porque para ellos la democracia simplemente es un sistema que a ellos no les funciona. Por lo tanto, se podría esperar un cambio de régimen, porque esperar que el régimen iraní cambie, por ejemplo, una actitud más abierta hacia las mujeres, es imposible. Que cambie su obsesión por acabar con Israel, es imposible. Que cambie las expectativas de enriquecimiento de uranio
para desarrollar armas atómicas a pretexto de defenderse también es imposible. Por lo tanto, es una suma de imposibles. ¿Qué creo que va a pasar? Una intervención militar, el acabar con las instalaciones atómicas o previas para el tratamiento de uranio en Irán y dejarlo tan débil y desarmado de manera que Irán se convierta simplemente en un país tranquilo. Ojalá caiga el régimen, yo creo que es posible que caiga, porque la muerte del ayatolá no significaría el cambio de régimen, significaría acabar con la guardia islámica, la guardia revolucionaria. Por lo tanto, es un problema que tiene demasiadas aristas, porque hay demasiados intereses y ninguno de ellos comulga con otro. Lo que espera Irán necesariamente es absolutamente opuesto a lo que espera el mundo, los Estados Unidos, el mismo Israel. Por lo tanto, es una guerra de tronos donde se pelean una serie de variables y cada uno quiere las respuestas que cada uno espera. Ahora, si seguimos esa línea argumentativa, ¿qué le pasaría al mundo, a la política internacional, a la geopolítica, sobre todo también a este sector, a este mundo árabe, vamos a llamarlo de una forma, aunque ya había ciertas discusiones, pero vamos a llamarlo el mundo árabe? Si se llega a dar esta guerra, ¿cree que esto se podría convertir en algo que escale más allá de ese mundo árabe, por así mencionarlo, y tenga repercusiones o consecuencias mucho más graves de lo que pensamos a día de hoy? Esperar una guerra como fue la Primera o Segunda Guerra Mundial es imposible. Hoy las guerras se manifiestan de otro modo y en otro sentido. Son más bien guerras de carácter comercial. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, la China no se va a involucrar. Ahora, es evidente que la China le está entregando armas a Irán, pero como apoyo por amigo, es absurdo. Lo que le está es vendiendo. Y en algún momento Irán tendrá que pagar. Por lo tanto, esta es solamente una guerra de intereses comerciales, porque aparte de eso está la posible integración de los pactos de Abraham. El pacto de Abraham significa que los Estados Unidos, aliado con Israel, intenta hacer un enorme mercado, teniendo como una parte fundamental los espacios de Gaza. Por lo tanto, tener un enorme mercado donde estarían involucrados todos los Emiratos, Arabia Saudita, diga usted, Egipto, Marruecos y todo el Mediterráneo de influencia árabe, sería fantástico. Es más, si es que cayesen los ayatolas y entrase la dinastía del Reza Pahlavi, en este caso también Irán ya libre de la influencia árabe estaría como los persas que se unen a los pactos de Abraham. Por lo tanto, tras de estos juegos de guerra hay unos intereses comerciales gigantescos que no alcanzamos a dimensionar y que se convertirían en el área económica más importante del mundo. 9 horas con 23 minutos para ir concluyendo con el tiempo, estimado Jorge. Regresando a nuestra región, ¿cómo ve usted el tema de Cuba? Me hacía la pregunta más temprano a mí don Ramón, el director de este programa. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Será este el año en que finalmente cae el régimen castrista? ¿Será simplemente, como en Venezuela, al menos al principio, un episodio de intervención rápida y acuerdo donde van a poner a un castrista moderado y van a mejorar la economía, o simplemente lograrán capear el temporal y quedarse ahí muchos años más los miembros del Partido Comunista en Cuba? Ese viejo me ha hecho ver algunas cosas interesantísimas y bastante sui generis. Cuando Boris Yeltsin se subió a un tanque de guerra y cayó Mikhail Gorbachev, se acabó la Unión Soviética. La Unión Soviética se cayó de una manera curiosa y fue grave y determinante. Lo mismo cuando cayó el muro de Berlín. Ahora le sacan al señor Maduro y el chavismo se está desangrando por dentro. Para acabar con Cuba a veces parecía imposible porque con el señor Fidel Castro no pudieron acercarse nunca. Y sin embargo, el ahogarlo económicamente parecería, desde mi punto de vista, que estamos muy cerca, quizá el evento más cercano posible para el fin del castrismo en Cuba. Yo creo que estamos en las horas más bajas porque no tienen petróleo, no tienen energía y aparte de eso ya tienen un desgaste enorme en cuanto a la paciencia de los mismos ciudadanos cubanos quedados en Cuba. Por lo tanto, yo creo que estamos con un porcentaje muy alto de probabilidades para que el régimen castrista se termine y Cuba entre a un proceso más bien de
capitalización, de capitalismo, donde los mismos cubanos tendrían que ser actores en su propia historia. Nunca antes así ha estado tan cerca. Y sin embargo, yo a veces coincido con lo que usted plantea. Este régimen que muchas veces ha estado acosado y atacado por muchas fuerzas, sin embargo, ha logrado sobrevivir. ¿Qué porcentaje de probabilidad habría que Cuba siga siendo la Cuba de los últimos 70 años? Yo diría que es menos de un 10%. Interesante. 9 horas con 26 minutos. Le agradecemos, señor Mora, por su tiempo y por sus palabras el día de hoy en esta entrevista con nosotros. Buen día para usted. Buen día para ustedes y gracias por la invitación. Pase bien. RTP